simposio de Sanofi. Invitamos al doctor Juan Pablo Estefanolo. El simposio, la charla de él es Disbiosis en los trastornos de interacción del eje intestino-cerebro. El doctor es médico gastroenterólogo de adultos de la Fundación Favarolo, es especialista en neurogastroenterología y motilidad, miembro de la Subcomisión de Investigación de SAGE y editor asociado de la revista Acta de Gastroenterología en Latinoamérica. Bienvenido a nuestro país, bienvenido a nuestro simposio y mil gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación también a formar parte de este congreso. Para mí es un placer estar frente a ustedes. Y también quiero decirles que me representa un verdadero desafío estar parado como gastroenterólogo de adultos frente a un público enorme que estoy seguro que está constituido por al menos 99.9% de médicos pediatras. Me invitaron a hablar acerca de un tema creo que muy frecuente y recurrente en la actualidad, que es el tema de la disbiosis y el efecto de esto en los trastornos de la interacción del eje cerebro-intestino. Estos son mis conflictos de interés. Y para comenzar me gustaría recordarles algo que seguramente están súper familiarizados con esto, que es lo que sucede en una consulta clínica diaria, ¿no? Todos los días nos encontramos frente a un paciente, o creo que en su caso, frente al paciente y a los padres del paciente, que son los que nos refieren diferentes síntomas que están sintiendo. Por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, náuseas, constipación, distensión, esa sensación de ardor como pirosis y también vómitos. Y nosotros lo que hacemos básicamente es, después de escuchar atentamente, hacer ese interrogatorio, hacer un correcto examen físico y ordenar pruebas complementarias cuando estén, digamos, indicadas, vamos a arribar muchas veces a diferentes diagnósticos, como por ejemplo, en el caso de los adultos, una úlcera péptica, una litiasis vesicular o una patología neoplásica, ¿no? Que esto es lo que se constituye y se conoce en la práctica clínica como una patología orgánica, es decir, existe una alteración a nivel macroscópico que permite explicar lo que está sucediendo y en la gran mayoría de las veces, una vez resuelta esa patología, el cuadro vuelve a la normalidad. Pero, desafortunadamente, muchas veces, frente a los mismos síntomas y luego de la aplicación de un correcto examen físico, solicitamos pruebas complementarias, en un gran número de pacientes no vamos a llegar a un diagnóstico orgánico. Y eso es lo que se conoce en la actividad clínica como un trastorno funcional. Es decir, un trastorno que no presenta una alteración, por lo menos a nivel macro, visible de lo que está pasando, pero eso no significa que no pase nada. Afortunadamente, son los más frecuentes estos trastornos funcionales, y digo afortunadamente porque generalmente atraen y conllevan, digamos, bajo riesgo a la salud, pero desafortunadamente son los más difíciles de tratar, ¿sí? Creo que tienen experiencia, no sé, por lo menos en el área adulta, los trastornos funcionales representan, digamos, un verdadero desafío clínico. Y a continuación les presento nuestra Biblia, que seguramente también la conocen, ¿sí? El Consenso de Roma IV. Este Consenso de Roma IV surge producto de la reunión de expertos mundiales que lo que hacen es reunir evidencia y experiencia para delinear criterios diagnósticos de estos trastornos funcionales para optimizar el gasto en el diagnóstico y de esa forma favorecer también la terapéutica, invirtiendo o justamente produciendo poco gasto, ¿sí? Un punto importante de esta última versión, la versión de Roma IV, y ya el hecho de que existan 4 versiones está hablando de que no existe una única y mejor forma, y aparte el conocimiento va evolucionando conforme se va investigando. Y en esta última versión se decidió rebautizar a esos trastornos funcionales como trastornos del eje cerebro-intestino, porque justamente reconocen el rol que contribuye el sistema nervioso entérico, ese sistema nervioso propio del tubo digestivo, en interacción con el sistema nervioso autónomo y sus conexiones con el sistema nervioso central. Y más adelante también y actualmente se le agrega un tercer componente que es microbiota. Hoy en día saben ustedes que muchas veces pueden encontrar también a estos trastornos denominados como trastornos del eje cerebro, intestino y microbiota, justamente reconociendo ese rol de intermediario que realizan las bacterias y los microorganismos que tenemos dentro de nuestro intestino. Producto de una encuesta mundial, se sabe que casi un 41% de la población mundial tiene al menos un trastorno gastrointestinal funcional, y también se sabe que estos trastornos conllevan un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Saben que están divididos en 8 capítulos, ¿sí? En los trastornos esofágicos, los trastornos gastrodenales, donde encontramos la dispepsia, que a nivel de adultos es una patología muy prevalente, si no es la más prevalente. También encontramos los trastornos intestinales y dentro de este apartado el síndrome de intestino irritable,
con sus variedades constipación, diarrea y diarrea. También encontramos el capítulo de el dolor centrado medialmente, y también los trastornos del esfínter de Oddi y la vesícula biliar y los trastornos anorrectales. Y los últimos dos capítulos están justamente destinados a la población pediátrica. Para hablar de causas, lamentablemente es muy difícil poder hablar de una sola causa de estos trastornos funcionales, pero lo que sí se sabe es que existen múltiples características que están relacionadas, asociadas, esos productos de múltiples investigaciones en las que se conoce que existe un nivel de inflamación bajo a nivel del tubo digestivo. Es decir, hay mayor cantidad de mediadores inflamatorios que en una persona sana, pero mucho menor que las que están presentes en patologías mucho más severas, como por ejemplo en una enfermedad inflamatoria. También se sabe que existen mecanismos que alteran la permeabilidad de la barrera y eso permite que ingresen múltiples noxas y antígenos a nuestro cuerpo y podrían contribuir a la aparición de estos trastornos del eje cerebro-intestino. Por otro lado, también se reconoce que existe una hipersensorialidad visceral, es decir, el paciente percibe estímulos mucho más fuerte de lo que verdaderamente representan como amenaza. Y por otro lado también se conocen que existe una disfunción a través de las percepciones neuronales y también trastornos en la motilidad gastrointestinal. Y muchas de estas causas que se encontraron tienen que ver con la aparición a veces de infecciones. Eso es muy conocido. Hay veces que aparecen cuadros de diarrea infecciosas, sean virales o bacterianas, y luego de un episodio de esta infección pueden desencadenarse todos estos trastornos que terminarían y terminan teniendo y siendo compatibles con trastornos funcionales. Por otro lado, también es bien conocido la intolerancia alimentaria, cuando uno consume alimentos que no son digeribles a nivel del tubo digestivo, esos llegan libre al colon, producen fermentación por parte de las bacterias colónicas, eso gas, distensión y puede también favorecer a la aparición de estos síntomas. Y por último, y no menos importante, el término disbiosis, ¿sí? Que es una ruptura en esa normal composición que tenemos todos a nivel de nuestro tubo digestivo. Obviamente todo esto va a estar exacerbado frente a noxas y a situaciones como el estrés y situaciones de ansiedad y depresión. Y fíjense que esto muestra justamente un esquema bastante complejo para intentar entender el inicio de estas patologías, pero también nos muestra que hay multiplicidad de factores. Hay muchos lugares en los que uno puede actuar para lograr justamente un alivio sintomático. Y a continuación me gustaría explicarle un poquito más acerca de esto postulado como inicio de los trastornos funcionales, que es la disbiosis, que justamente es la ruptura de esa normal composición conocida como eubiosis que tenemos los seres humanos. Justamente esta diapositiva lo que muestra es cómo estamos colonizados, todo nuestro cuerpo está colonizado por diferentes microorganismos y el tubo digestivo es el lugar que mayor cantidad de bacterias presenta a nivel de nuestro cuerpo. Esas bacterias van a estar distribuidas en diferentes concentraciones, desde la boca al ano. La boca, saben que está llena de bacterias. El esófago tiene una menor carga bacteriana porque no se tragan todas y no hay mucho receptor para permitir la adherencia. El estómago tiene una carga bacteriana muy bajita porque justamente el ácido gástrico funciona como una especie de barrera impidiendo que las bacterias bajen e impidiendo que se desarrollen a nivel gástrico. Y el intestino delgado es un lugar muy interesante porque tiene una carga bacteriana baja en las partes más proximales y esa cantidad de bacterias va aumentando conforme se va llegando hacia el colon, porque el colon es el lugar más séptico del mundo, es el lugar que está lleno de bacterias. Entonces un punto importante en esto es justamente esa distribución de bacterias en sus cantidades normales y habituales. Obviamente la indemnidad, la indemnidad anatómica contribuye a esto. El hecho de que aparezcan algunas cirugías con alguna resección va a contribuir justamente que se rompa ese desbalance, como les voy a comentar más adelante. Sabemos que estamos colonizados, como le dije, por un montón de microorganismos. El colon es considerado el lugar más séptico del mundo. Esa microbiota que nos está colonizando y nos está habitando codifica un total de 3 millones de genes comparados únicamente a los 23.000 genes que codifica nuestro genoma humano. Es decir, somos más células no humanas que humanas. Pero obviamente, a lo largo de la evolución establecimos una especie de simbiosis y de pacto con estas bacterias. Le dijimos, bueno, les vamos a dar lugar, pero no van a estar de balde, como decimos nosotros, gratis en nuestro cuerpo. Y justamente esas bacterias, esa microbiota, se sabe que cumple funciones fundamentales para nuestro normal funcionamiento. Funciones de nutrición y metabolismo, terminan de digerir un montón de sustancias que nosotros no podríamos por falta de enzimas. También sintetizan metabolitos que funcionan como nutrientes, como por ejemplo el ácido graso de cadena corta, el butirato, que nutre el epitelio por dentro. Y también ejercen efectos de protección.
no solo ocupando receptores que podrían ser ocupados por bacterias más patógenas, sino que también mantienen, como son bacterias de baja virulencia, mantienen al sistema inmune como atento y maduro por si en algún momento existe alguna noxa mayor, salir a defenderse. Obviamente hay muchos estudios que demuestran cómo ratones criados en condiciones libres de gérmenes no desarrollan normalmente funciones vitales que sí hacen ratones que están colonizados con microbiota considerada normal. Obviamente, y como todo en la vida, para que eso suceda y esté bien y todo sea lindo, debe existir un equilibrio. Y justamente nosotros tenemos que estar viviendo en un equilibrio con esas bacterias para lograr el estado de salud. Es decir, vivimos en un estado de mutualismo, de homeostasis, de equilibrio, en el cual los dos realizamos, tanto huésped como bacterias, realizamos múltiples conductas y reacciones que nos beneficiamos mutuamente. Pero obviamente se sabe que eso en algún momento puede romperse y ese estado de salud pasa a llamarse estado de enfermedad. Ese mutualismo, oportunismo, cuando estas bacterias ven posibilidad de desarrollarse y se encuentran como sin ese control estricto y comienzan los problemas, y obviamente aparece el mecanismo de patogenicidad. Se sabe cada vez más que existen factores que están asociados a esta ruptura de ese equilibrio y principalmente, justo fíjense qué momento lo voy a decir, tiene que ver el tema de la alimentación, ¿no? Se sabe que digamos, el consumo y las dietas más occidentalizadas, ricas en azúcares y grasas saturadas, digamos, lo que hacen es favorecer una ruptura de la normal composición de esa microbiota que tenemos y por ahí también podría favorecer la aparición de diferentes trastornos. También el hecho de que aparezcan infecciones, como les comenté previamente, diarreas o procesos virales o bacterianos, también pueden romper ese normal equilibrio y favorecer la aparición de algunas enfermedades. El uso de antibióticos también, cuando uno utiliza antibióticos por diferentes causas, lo que está haciendo no es selectivo muchas veces y se logra y se mata, digamos, se arrasa con gran parte de esa normal microbiota que tenemos en nuestra composición. Y por último y no menos importante, la aparición de cirugías, como les comenté previamente, cirugías que conllevan a resecciones de grandes segmentos del tubo digestivo y rompen justamente ese normal mecanismo de protección que tenemos. Cuando se rompe ese equilibrio, ahí es cuando hablamos de disbiosis, que de una manera muy simple se podría definir como un cambio en la composición de esa microbiota que puede ser cuanti o cualitativa. Hablamos de una disbiosis cualitativa cuando existe un cambio y una ruptura en la composición según los diferentes microorganismos que tenemos presentes y obviamente una disbiosis cuantitativa cuando se ve afectado el número, en más o en menos. Esa disbiosis fue, digamos, muy interesante desde antes, pero está siendo, digamos, fruto de estudio en la actualidad porque se intenta relacionarla justamente con la aparición de múltiples patologías gastrointestinales y no solo gastrointestinales. Y es muy conocido el caso de la diarrea por antibióticos. Saben ustedes, cuando hay un antibiótico, se prescribe un antibiótico de amplio espectro, puede aparecer la diarrea por clostridioides, ¿no? Que justamente eso lo que hace es, al depresionar las cantidades de bacterias normales que tenemos, el Clostridium, que es un patógeno oportunista, se ve libre y empieza a generar su cuadro de patogenicidad. Por otro lado también se sabe y se conoce que muchas enfermedades que tratamos habitualmente existen y están presentes mecanismos de disbiosis en esas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable. Pero creo que la pregunta del millón, y es la que intentamos responder, y es la que nos va a costar, y está costando mucho, es saber si esa disbiosis es causa o consecuencia verdaderamente. La mayoría de los estudios que muestran esto están realizados, son estudios de tipo corte transversal, es decir, toman una población sana o una población con determinada patología y miden concentración y composición. Entonces, uno no sabe si en realidad ese cambio está originado, es lo que originó la patología, o en realidad ese cambio es producto de esa patología en sí. Para poder responder esto, deberíamos poder hacer estudios de seguimiento desde un sujeto sano hasta el momento que desarrolla la enfermedad y poder comparar la composición en esos diferentes momentos. Y ya fíjense ustedes que el solo hecho de pensar en un estudio de ese tipo demuestra que es bastante complejo y obviamente sería muy costoso. Lo que sí se sabe es que esa disbiosis puede actuar como un target terapéutico, es decir, nosotros podemos realizar diferentes intervenciones con la idea de mejorar la calidad fisiológica de esa microbiota y para eso los gastroenterólogos de adultos, por lo menos, disponemos de múltiples herramientas, por ejemplo, el uso de antibióticos, el uso de probióticos, el uso de prebióticos también y el trasplante de materia fecal, que cada vez hay más evidencia acerca de su uso. Pero a continuación yo les quiero hablar más precisamente y puntualmente del tema de los probióticos.
Este es un resumen de un artículo que muestra algunas de las alteraciones de esa disbiosis que existen en algunas de las patologías que le comenté, como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer colorectal y la enfermedad celíaca. Y fíjense ustedes que múltiples estudios comparten algunas características en común, pero hay veces que se observan resultados bastante discordantes. Hay estudios que reportan un aumento de algún tipo de cepa o de comunidad bacteriana y otros con la misma patología que reportan un descenso en esa carga bacteriana. Es decir, todavía, como les comentaba, estamos bastante lejos de poder encontrar un patrón típico o característico relacionado con alguna de estas enfermedades. Y un punto crítico y clave en esto es que las muestras que se analizaron en esos múltiples estudios son distintas. Se analizaron muestras que evalúan justamente composición a nivel de la mucosa duodenal, de la mucosa colónica y también de materia fecal. Y eso habla de que obviamente no podemos esperar que todo sea igual en diferentes sectores del tubo digestivo. Esto hace que también sea todavía muy difícil poder establecer un patrón de microbiota normal y poder hablar de un tipo de microbiota enferma, digamos, con la idea de poder modificar todo lo que estaría de más en una enfermedad y hacerla parecer más a una microbiota sana. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero en Argentina están muy de moda unos test que prometen cuantificar y dar el perfil de la microbiota en un momento y también asociar con algunas enfermedades. Eso lamentablemente está muy lejos de ser efectivo porque al no poder definir una microbiota sana no podemos saber qué constituye una microbiota enferma. Ahora, hay evidencia acerca del uso en algunas de estas enfermedades, de esta disbiosis, y por eso les quiero comentar y compartir el resultado de esta revisión sistemática con un metaanálisis que hicimos en forma conjunta con la Universidad de McMaster. Una de mis áreas de mayor especialización constituye la enfermedad celíaca, y justamente saben ustedes que la enfermedad celíaca es la única enfermedad autoinmune para la cual se conoce el antígeno, que es el gluten. Quitado el gluten, todo debería volver a la normalidad. Pero ¿qué pasa? No se ve tanto eso. Se sabe que un porcentaje, más o menos un 30% o un poco más de pacientes que hacen la dieta estricta y a pesar de hacer dieta estricta permanecen sintomáticos, o sea que el gluten no es todo. Y como les mostraba en la diapositiva anterior, hay evidencia que muestra que en la enfermedad celíaca existe una depresión de bifidobacterias. Entonces resultaría atractivo decir, bueno, si yo tengo esa disbiosis con una disminución de unas bacterias, yo podría suplementar en forma externa, favoreciendo justamente la actividad fisiológica en esa enfermedad. Y fue justamente la pregunta que nos hicimos y quisimos saber si existía un efecto benéfico con el uso de probióticos en la enfermedad celíaca asintomática. Hicimos una revisión sistemática y metaanálisis pura y exclusivamente de ensayos clínicos controlados y aleatorizados contra placebo. Y encontramos, luego de los criterios de inclusión y exclusión, incluimos 7 para el análisis final y dentro de los 7, 2 de los que están publicados y reportados en la evidencia mundial fueron parte de nuestro grupo también. ¿Y qué encontramos? Encontramos que el uso de los probióticos fueron efectivos para disminuir los síntomas en los pacientes con enfermedad celíaca. Bifidobacteria era justamente la cepa que estaba más disminuida y fue el probiótico más utilizado. Y esa mejoría sintomática estuvo en relación con el aumento de colonización porque se encontró esa bifidobacteria en la materia fecal de los pacientes que formaron parte de los estudios. Entonces se concluye que algunos probióticos podrían ser efectivos en controlar los síntomas en pacientes con enfermedad celíaca, aunque siempre es necesario aumentar y tener trabajos con mayor número y mejor calidad para poder asegurar esto. Que ese es el gran problema que existe en la actualidad cuando uno quiere recomendar este tipo de intervenciones. Realizar ensayos clínicos es muy costoso y sobre todo en el mundo de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que ingeridos en cantidades adecuadas producen un efecto beneficioso para la salud y ejercen su efecto, algo comenté, pero básicamente producto de esa interacción probiótico y microflora normal nuestra del huésped, se producen la síntesis de muchas sustancias antimicrobianas que son capaces de matar patógenos y también ejercen ese efecto de competencia ocupando receptores que serían ocupados por patógenos de mayor, digamos, virulencia. También lo que hacen es favorecer las funciones de digestión, como les comenté, y también tienen capacidad de poder destruir la lipopolisacárido S, que es la famosa endotoxina de muchas bacterias gram negativas. ¿Cuál es el problema de los probióticos? Uno de los principales problemas de la actualidad es que en la actualidad, no sé acá, pero en Argentina está pasando muchísimo, que existen muchísimos probióticos que sugieren tener un beneficio para la salud.
Se sabe que en Estados Unidos, producto de esa encuesta en ese último año, en el 2020, casi 4 millones de personas habían consumido algún probiótico o prebiótico en ese último año, y con eso sirve para estimar que el gasto en probióticos va a ser de alrededor de 85.400 millones de dólares para el año 2027, es decir, muchísimo dinero. Pero un punto importante es que los probióticos no son considerados drogas, sino que son aditivos alimentarios o suplementos. Y es por eso que no tienen una regulación estricta por la FDA. Al no ser drogas, los probióticos no pueden atribuirse la capacidad de diagnosticar, tratar, mitigar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Y esto hace que, obviamente, entonces, la calidad de cada uno de los productos que están a la venta dependa pura y exclusivamente del fabricante de esos probióticos. Y entonces es posible que no se supervise el normal cumplimiento de las normas de calidad en las diferentes formulaciones y muchas veces no haya o no esté presente lo que dicen tener. Se sabe que tienen que existir algunos criterios para ser considerado un probiótico de calidad y dentro de eso encontramos el término potencia, que habla que cada probiótico tiene que tener bien establecida la cantidad de unidades formadoras de colonias a la cual es efectiva y demostró ser efectivo ese probiótico. Por otro lado, también es muy importante cumplir el requisito de pureza, que tiene que ver que en el proceso de fabricación tiene que haber un esfuerzo enorme para que pura y exclusivamente exista la cepa con el beneficio demostrado en la presentación y no haya contaminantes y obviamente muchísimo menos patógenos. Y por otro punto importante es la identidad, en el que tiene que estar bien claro cuál es el género, la especie, subespecie si correspondiera, y el número de cepas específicas muchas veces, que es un número que se otorga cuando ese probiótico está depositado en un repositorio internacional que justamente almacena esas cepas para garantizar su seguridad. Otro punto importante es el tema de dosis efectiva. No hay una dosis generalizada para todos los probióticos y justamente la dosis para cada probiótico tiene que estar basada en estudios en humanos que hayan demostrado un beneficio en particular que se desee investigar. Eso es un punto importantísimo. Y obviamente para que el probiótico sea efectivo y la dosis también, eso va a depender mucho de la viabilidad de las cepas. Muchas veces uno no sabe qué tiene o cuánto hay de lo que dice tener en la presentación del estante del supermercado, por ejemplo. Entonces, esto es un punto crucial y obviamente los probióticos que son formadores de esporas son los que garantizan mayor resistencia y mayor vida útil. Saben ustedes que la espora es la forma de resistencia por excelencia de las bacterias. Y justamente el Bacillus clausis es un probiótico que está basado en esporas y está registrado desde el año 1958 y se vende en estado TC desde el año 1999. Los que suelen comercializarse, el que se comercializa, está compuesto por 4 cepas de Bacillus clausi, la cepa OC, la cepa NR, la cepa SIN y la cepa T, que tienen resistencia a diferentes antibióticos, y esto está demostrado. Y fíjense ustedes que entre paréntesis aparecen unos números que son bastante complejos, y justamente esos son el número que se le otorga luego de ser depositado en ese repositorio internacional. Acá ya estamos hablando de que este probiótico tiene identidad. Tiene bien definida la cepa, el género, la especie y el número que deberían tener los probióticos para ser considerados seguros y con calidad. Punto importante, esa resistencia antibiótica está demostrada en múltiples estudios que no es transmitible ni transferible a otras bacterias, es pura y exclusiva del probiótico. Esto es una forma, digamos, muy sencilla de mostrar cómo es el mecanismo. El probiótico está en estado de esporas, después germina, esporula se transforma en la forma vegetativa activa y si encuentra condiciones que son desfavorables, vuelve a transformarse en espora. Esto le da muchísimas propiedades. Esa forma de espora, como les conté, que es la forma más resistente que tienen las bacterias, obviamente le va a dar resistencia al calor, al ácido y a las sales. Ácido gástrico, que como les comenté previamente es la principal barrera de protección, y también la resistencia a las sales biliares, que saben ustedes que a nivel duodenal constituyen otro de los mecanismos de defensa de acción contra patógenos. Ese estado de espora también le permite llevar a cabo múltiples funciones demostradas, como por ejemplo fortalecer el efecto de barrera, la función de barrera. Sintetiza proteínas. Se sabe que Bacillus clausis forma vitamina B2. Por otro lado también, esa forma de espora le da esa resistencia a antibióticos, lo que lo hace muy útil al momento de tener que implementarla en forma conjunta con un antibiótico por alguna otra indicación. Y también hay otras funciones también demostradas. Y la forma activa de Bacillus clausi también demostró por evidencia aumentar la secreción de mucina de moco a nivel del epitelio gastrointestinal, fortaleciendo ese mecanismo de barrera. Producen antibióticos, que son moléculas especiales, y en este caso es la clausina, que tiene efecto, digamos, bactericida contra otros patógenos.
También se sabe que promueven la formación de bacterias de interleuquinas antiinflamatorias y disminuyen la producción de las proinflamatorias. También tienen mecanismo serinproteasa por la cual degradan el lipopolisacárido, que es el mecanismo de patogenicidad de algunos patógenos. Y por otro lado también prolifera el mecanismo del sistema inmune a través de la producción y estimulación de los linfocitos T helper CD4. A continuación estos son, si no puedo avanzar, puede ser que se haya trabado la presentación. Ahí está. Acá hay algunos ejemplos en estudios preclínicos los cuales corroboran estos datos que les fui comentando. Fíjense algunos estudios en células, en líneas celulares o en células, digamos, de humanos a nivel de laboratorio, en el cual se demuestra este efecto de producción de péptidos antimicrobianos, también la modulación del sistema inmune y demás. Más estudios preclínicos donde se demuestra toda esta producción de bactericidas, sustancias bactericidas, todo este incremento de citoquinas antiinflamatorias y demás. Y un punto importante es esto, que también demostró en líneas celulares ser capaz el Bacillus clausi de detoxificar y eliminar la toxina producida por justamente el Clostridium difficile, que saben ustedes que hoy en día está constituyendo un problema importante en la salud pública por la aparición de esta diarrea por Clostridio y es producto del consumo y la prescripción masiva de antibióticos. Ahora, cuando uno va y consume o busca o compra o tiene un probiótico que está en la venta libre, ¿qué es lo que estamos teniendo en la mano? Esa es la gran pregunta del millón y justamente es un punto clave para esto de la calidad. Este es un estudio muy interesante que se hizo en Italia, en el cual se tomaron del mercado 10 compuestos distintos que decían tener Bacillus clausi o que se vendían bajo el nombre de Bacillus clausi. Y cuando se hizo el análisis de cada uno de la composición de esos probióticos, vemos que había cierta variabilidad. Pero hubo uno que fue el que más cantidad de Bacillus clausi tenía, según lo que decía. Es decir, este compuesto, el número 4, que fue enterogermina, el que estaba en el mercado, fue el que tuvo en mayor cantidad y en mayor concentración la cepa de Bacillus clausi que decía tener. Pero un punto importante y alarmante es que otras presentaciones también tenían, por el análisis molecular, presencia de otras cepas distintas que tienen la característica y son microorganismos oportunistas y pueden desencadenar infección. Eso es un punto importante que surgió de este trabajo. Por otro lado, también los objetivos fue intentar determinar cuál era la composición que tenían esos probióticos según las unidades formadoras de colonia que decían tener. Y nuevamente, esta presentación fue la que más se acercó a la dosis que decía tener, que era la de 2 por 10 a la 9, es decir, 2 billones de unidades formadoras de colonia en comparación al resto. Y nuevamente aparece otro dato alarmante. Algunos otros probióticos tenían presencia de otros patógenos en cantidades que no son desestimables. Es decir, que esto también muestra cómo algunos probióticos tienen, y está bien estandarizado, el término de pureza. Es decir, tienen lo que dicen tener y eliminan la posibilidad de tener presencia de otros mecanismos patógenos. Esto me encanta siempre y me gusta muchísimo a mí, que es lo que deberíamos hacer todos en la práctica clínica, ¿no? Que es hacer medicina basada en evidencia, ¿no? Y la medicina basada en evidencia corresponde y se definiría como la completa y normal interacción de al menos esos 3 círculos o esferas, que es justamente la interacción entre la pericia clínica, es decir, la experiencia que tenemos todos en nuestra formación como médicos. También tenemos que tener en cuenta la evidencia científica cuando vamos a prescribir alguna intervención, que justamente hacen estudios que demuestren que lo que queremos prescribir tenga verdaderamente efecto. Y por último, y no hay que olvidarlo nunca, que hay que tener en cuenta la preferencia de los pacientes. Siempre hay que tener en cuenta la decisión final del paciente una vez que se le explique todo. No podríamos hacer medicina con estos círculos separados, porque yo si únicamente me baso en la experiencia, voy a ser un médico paternalista y va a ser el paciente lo que yo digo. Si yo me baso pura y exclusivamente en lo que dicen los estudios científicos, muy probablemente no encuentre respuesta para el caso en cuestión que estoy investigando. Y muchas veces esa interacción puede ser cara, costosa y no tener beneficios dados. Y nunca hay que olvidar lo que el paciente quiere. Muchas veces
no hay que justamente prescribir cosas o conductas que nos dicen la literatura o están, digamos, publicados, si eso conlleva muchas veces a un riesgo o afectación de la calidad de vida de los pacientes. Pero lo más importante es que justamente saber de dónde viene esa evidencia científica, y todos saben que esa evidencia científica viene de diferentes tipos de estudios. Y esos estudios son distintos tipos de estudios primarios, como ensayos clínicos controlados, estudios de casos y controles, que son esos estudios prospectivos longitudinales, estudios de cohorte también, puede ser series de casos y muchas veces reporte de casos clínicos. Esos están ordenados más o menos según el nivel de evidencia, ¿no? De más nivel de evidencia hacia abajo, pero también tenemos los estudios secundarios, que son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son estudios secundarios porque justamente se valen del análisis de estudios primarios previamente seleccionados y si se permite hacer un análisis estadístico de esos estudios incluidos, ahí estamos en presencia de los metaanálisis. Obviamente sabemos que cuando uno intenta evaluar la calidad de evidencia para intervenciones, para indicación de intervenciones en la práctica clínica, los ensayos clínicos controlados justamente constituyen el mejor tipo de estudio para evaluar eso. Y si lográramos hacer revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos controlados, el nivel de evidencia sería aún superior. Algunos resúmenes de justamente estudios hechos con Bacillus clausi, en donde vemos que, por ejemplo, en pediátricos demostró disminuir la duración de la diarrea. También hay evidencia que demuestra cómo hay disminución en la aparición, en realidad, no de enterocolitis necrotizante, sino que en los pacientes que estuvieron en la rama Bacillus clausi se demostró que hubo mayor facilidad en la alimentación oral a nivel comparado al placebo. También hay la evidencia de la disminución del tiempo de duración en diferentes infecciones. Y un punto importante es que también están bien estandarizados en estos ensayos clínicos y metaanálisis la dosis que se utilizó para lograr justamente ese beneficio, que es entre 2 por 10 a la 9, es decir, 2 billones y 4 billones. Más estudios, más evidencia, ensayos clínicos controlados también, que demuestran la reducción de toxinas postprandiales. También la disminución de la reducción de estomatitis aftoidea. Y por último, y no menos importante, quiero compartirles este dato que para nosotros como gastroenterólogos de adultos es muy importante, que tiene que ver el rol de haber demostrado disminuir la tasa de efectos adversos productos del tratamiento antibiótico frente a la erradicación del Helicobacter pylori. No sé mucho, digamos, la indicación de la erradicación del Helicobacter pylori en pediatría, pero en adultos es muy interesante y saben ustedes que alrededor del 50% de la población mundial tiene Helicobacter pylori y existen patologías que están muy bien establecidas a la presencia y asociadas a la presencia de pylori, por eso cuando uno la encuentra tiene que erradicar. Esa bacteria tiene múltiple resistencia antibiótica por el uso justamente indiscriminado y cuando uno aumenta la necesidad de tener que dar antibióticos, aumenta la probabilidad de tener efectos adversos. Por eso es sumamente importante encontrar alguna intervención que ayude a disminuir esa tasa de efectos adversos para favorecer justamente esa tasa de erradicación. Y hay 2 ensayos clínicos controlados que demuestran que Bacillus clausi fue capaz de disminuir la tasa de efectos adversos, favoreciendo obviamente indirectamente el nivel de erradicación. Y la dosis también está bien establecida. En casos de adultos se usan 6 billones por días diferente a los reportados por pediatra y en pacientes pediátricos. Y nuevamente vemos que hay evidencia acerca de la potencia y de la dosis necesaria de este probiótico para justamente promover un outcome que uno está buscando, el beneficio de la salud, ¿no? A continuación me gustaría mostrarles evidencia acerca de nuestra vedette de los trastornos eje cerebro-intestino-microbiota, que es el intestino irritable en los adultos. Saben ustedes que es una patología súper frecuente, muy compleja de tratar, pero también constituye una de esas entidades en las cuales existe una disbiosis reportada, es decir, una alteración en la composición de la microbiota. Por eso también resulta tentador la posibilidad de poder, digamos, prescribir probióticos con la idea de mejorar esa microbiota. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática justamente con esa idea de evaluar la eficacia de los probióticos en el síndrome de intestino irritable, y para eso buscaron e incluyeron pura y exclusivamente ensayos clínicos controlados y aleatorizados contra placebo para ver que incorporen un probiótico contra placebo o mezclas de probióticos contra placebo para evaluar justamente la mejoría en los síntomas globales de los pacientes, la mejoría en el dolor, aparte, saben ustedes que el dolor es el síntoma cardinal del intestino irritable, también evaluar cómo se desempeñaban estos probióticos en la mejoría de la distensión o bloating, que es el síntoma principal de consulta y el más difícil de tratar, y también lo que quisieron fue evaluar la tasa o la aparición de eventos adversos.
Luego de la primera búsqueda encontraron 82 ensayos clínicos controlados, pero solamente incluyeron 24 por ser considerado de bajo riesgo. Y eso también demuestra cómo es muy difícil poder hacer ensayos clínicos de calidad que puedan ser sujetos a un análisis crítico y, por ejemplo, ser sujetos y pasibles de una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Y qué encontraron? Básicamente los 4 outcomes a medir: mejoría de síntomas globales, dolor abdominal, distensión, bloating y también la presencia de efectos adversos. Y encontraron para los síntomas globales que diferentes cepas fueron superiores al placebo para lograr mejoría, como por ejemplo cepas de Escherichia, Lactobacillus plantarum específicamente, combinación de ciertos probióticos, cepas especiales que son comercializadas en Estados Unidos como la Laclind y la del Duolac 7S, y también las cepas de Bacillus. Tuvieron, digamos, eficacia en la mejoría comparado al placebo para mejorar los síntomas globales de intestino irritable. En la esfera del dolor abdominal también se encontraron que existían cepas de probióticos, que existen cepas de probióticos que son capaces de mejorar en forma significativa comparado al placebo, como por ejemplo el uso de Saccharomyces cerevisiae, el Bifidobacterium, Lactobacillus, combinación de probióticos, también las cepas Saccharomyces en general y también las cepas del género Bacillus en general. Y por último, cuando se fue a evaluar este punto más crítico y más importante, que es justamente la mejoría de los síntomas en esta distensión o bloating, la combinación de probióticos o las cepas del género Bacillus en general también demostraron ser superior al placebo para lograr mejoría en este ámbito. Y con respecto a la frecuencia de efectos adversos, que eso es muy importante, se observó que los efectos adversos fueron bajos y no existió diferencia significativa entre el placebo y justamente el grupo probiótico. Y esto demuestra entonces que los probióticos son seguros y pueden ser beneficiosos para los síntomas del síndrome de intestino irritable. Sin embargo, la calidad de la evidencia de la mayoría de los estudios fue baja o muy baja, como ustedes pudieron ver. Y esto justamente tiene que ver con eso, ¿no? Que es muy complejo y muy caro metodológicamente realizar ensayos clínicos controlados para poder evaluar la eficacia de alguna intervención. Ya voy terminando y no sé si ustedes están familiarizados con este término del sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. ¿Conocen lo que es el SIBO y demás en pediatría? ¿No? En Argentina, en muchas partes del mundo, esto es un boom. Y justamente esto constituye como una especie de disbiosis cuantitativa, es decir, que existe una alteración en el número de bacterias que están presentes justamente en el intestino delgado, porque les comenté previamente que es el sector del tubo digestivo donde existe una carga bacteriana mediana. Entonces, cuando existe incremento de bacterias en ese sector, eso justamente produce síntomas. De hecho, el SIBO es, digamos, definido como un síndrome clínico caracterizado por un número incrementado de bacterias en el intestino delgado que produce síntomas o puede producir síntomas como dolor abdominal, distensión, diarrea y en los casos más severos llegar a constituir déficits vitamínicos en lo que se conoce como el síndrome de mala absorción. Este SIBO apareció cuando en realidad hace mucho tiempo en el contexto de pacientes que digamos, que se le habían realizado cirugías muy invasivas con resecciones de digamos, segmentos de órganos, como les comenté previamente, y en ese contexto era mucho más fácil de que exista síndrome de asa ciega y proliferación bacteriana y demás. Entonces eran cuadros mucho más severos que los que suelen verse hoy en día. Y la forma de diagnosticarla era por el medio de realización de endoscopías, con toma de aspirado y hacer el recuento como uno hace con para la infección urinaria, ¿sí? La misma forma, y se veía que esos pacientes tenían muchísima cantidad de bacterias y eran los responsables de los síntomas y el estado de los pacientes. Al tratar con antibióticos justamente ese cuadro mejoraba. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad obviamente no se realizan tantas cirugías y menos tan invasivas como antes, entonces la posibilidad de tener ese grupo de pacientes es menor. Pero los síntomas que estaban reportados asociados al SIBO, como dolor abdominal, distensión, diarrea, no tanto la anemia y los déficits vitamínicos, los solemos ver justamente en el intestino irritable. Fíjense ustedes, son síntomas muy similares, pero obviamente el tipo de pacientes es distinto. Entonces, de ahí existe la posibilidad y se extrapola la posibilidad de que exista en este grupo de pacientes sin cirugías, pero con síntomas compatibles con el intestino irritable, un probable sobrecrecimiento que sea la explicación o causa de los síntomas, ¿sí? Y lo que se sabe justamente es con respecto al tratamiento, si tenemos un sobrecrecimiento de bacterias, ¿qué sería lo indicado hacer? Justamente dar un tratamiento antibiótico. Pero esto de vuelta está basado en esa experiencia desde el inicio y la definición de estos trastornos, en donde existía un verdadero aumento en el número de bacterias en el tubo digestivo.
Hoy en día se recomienda, las múltiples guías que existen, se recomienda el uso de antibióticos justamente para tratar un sobrecrecimiento bacteriano diagnosticado por alguna prueba de test de aire expirado. Pero obviamente esto también puede ser como contradictorio, decir, che, estoy dando un antibiótico para mejorar la calidad de las cepas de la microbiota, pero a su vez el antibiótico puede también deplesionar o actuar eliminando un montón de otras bacterias. Eso también hace, digamos, que aparezca la duda de si el uso de probióticos puede tener alguna indicación también en este grupo, es decir, poder dar en forma conjunta antibióticos para tratar un sobrecrecimiento o, por qué no, tratar pura y exclusivamente el sobrecrecimiento con probióticos. Y para eso existe un metaanálisis que justamente tuvo ese objetivo, que fue el objetivo de evaluar la eficacia de los probióticos en prevenir o tratar el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Y luego de la primera búsqueda y demás se encontraron 18 estudios que justamente, digamos, cumplían los criterios de inclusión para ser analizados y se concluye que los probióticos son efectivos para decontaminar el sobrecrecimiento y disminuir síntomas como el dolor, pero no tienen la capacidad de prevenir la aparición de un nuevo ciclo o cuadro de sobrecrecimiento bacteriano. Y ahora sí, ya para terminar, no sé si están al tanto de esto, pero esto está recién salidito del horno, ¿sí? Fue publicado el domingo en la revista Acta Gastroenterológica Latinoamericana. Justamente es una guía colombiana de uso de probiótico en patología pediátrica. Fíjense ustedes que tenemos evidencia en nuestro idioma y en nuestras latitudes acerca de recomendaciones del uso de probióticos en este grupo de pacientes pediátricos. Tuvo el objetivo esta revisión justamente de realizar un análisis exhaustivo sobre el uso de probióticos y también establecer recomendaciones. Todo esto hecho con la metodología GRADE, que saben ustedes que es la mejor forma de evaluar la calidad de evidencia por la reproducibilidad que tiene. Y lo que hicieron fue centrarse en 10 preguntas que estaban basadas en la presencia de patologías frecuentes en pediatría. Obviamente les voy a compartir algunas de esos 10 tópicos, los que están más relacionados con la posible relación con esta disbiosis. Y por ejemplo, fíjense ustedes que cuando se hacen la pregunta de si los probióticos pueden ser efectivos para el tratamiento del cólico del lactante, se concluye que se recomienda el uso de probióticos para la disminución del llanto en el cólico del infante, con una calidad de evidencia muy baja y un grado de recomendación débil a favor. Y establecen un punto de buena práctica clínica, que este punto de buena práctica clínica surge de cuando no hay una evidencia concreta y demás, el grupo busca y evalúa beneficios y también promueve la prescripción de algunos probióticos. Otra de las preguntas, la pregunta 7, por ejemplo, se pregunta si son útiles los probióticos para el dolor abdominal funcional y justamente concluyen que se sugiere el uso de probióticos dentro del manejo integral del dolor abdominal funcional con una calidad de evidencia moderada y una recomendación débil a favor. Y por último, también mostrarles esta pregunta que también se hicieron, el tema de la contribución del sobrecrecimiento bacteriano. Y fíjense ustedes que se preguntaron si se pueden utilizar probióticos en los casos de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y qué ventajas tienen. Y se concluye que se recomienda el uso de probióticos en el manejo de los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano a fin de decontaminar eficazmente el SIBO, disminuir la concentración de hidrógeno y aliviar el dolor abdominal, con una calidad de evidencia muy baja y un grado de recomendación fuerte a favor. Y por último, como les comenté previamente, no se recomiendan para prevenir un nuevo episodio de SIBO, eso con una calidad de evidencia muy baja también y un grado de recomendación débil a favor. Guía recientemente publicada, les sugiero que la lean, sí, seguramente estuve charlando con algunos que ya me comentaron que salió justamente esta guía nueva, así que es muy importante este dato de tener guías locales en nuestro idioma y que también justamente abarquen muchas patologías y problemas de nuestras latitudes. Esta guía justamente concluye entonces que la aplicación de probióticos en pediatría podría representar un campo prometedor para mejorar la salud infantil y también reconoce que probablemente en el futuro tendremos más evidencia en nuevas patologías con nuevas cepas específicas y eso permita individualizar el tratamiento en particular. Y para ir terminando, me gustaría comentarles, y fuimos viendo que la microbiota es fundamental para el desarrollo de funciones vitales en nuestro organismo, es por ese motivo que le dimos lugar. El equilibrio en su composición determina el estado de salud e enfermedad en múltiples ocasiones. La disbiosis es un fenómeno implicado en la génesis de algunas enfermedades, con más evidencia para algunas, con menos para otras. Por eso, cuidar la microbiota es de fundamental importancia. Y por último, vimos que contamos con herramientas útiles, ya que algunos probióticos constituyen
esa herramienta útil y demostraron ser eficaces para tratar muchas patologías presentes y prevalentes en la práctica clínica. Y antes de terminar, me gustaría invitarlos a participar, a que guarden la fecha y contarles que estamos realizando el Simposio Latinoamericano de Enfermedad Celíaca en Buenos Aires el día 20 y 21 de noviembre. Vamos a estar tocando tópicos, obviamente, de enfermedad celíaca, no solo en adultos, sino también en pacientes pediátricos, y mucho tema de microbiota con la presencia de reconocidas figuras internacionales en el campo de la enfermedad celíaca. Así que eso es todo y muchísimas gracias por su atención. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Pregunta? No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Estuve bien con el tiempo? Ese es el peor enemigo de cuando uno está acá. Bien. No, doctor, felicitaciones por la conferencia. Gracias. Su merced inicialmente dijo que es gastroenterólogo de adultos. Perdón, pero no escucho bien. ¿Aló? ¿Más lejitos? ¿Ahora sí? Ahí sí. Que su merced inicialmente nos informó que es gastroenterólogo de adultos. Exacto. Cuando su merced habla del SIBO y nombra ahí el antídoto de la rifaximina, ¿su merced sabe o conoce o ha tenido experiencia del uso en niños con rifaximina? ¿En qué dosis? ¿A partir de qué edad? Y básicamente, más que todo, ¿en qué patología clínicamente clara del SIBO lo usa? La pregunta fue, sinceramente les digo, no escucho bien, pero fue si en qué patología en pediatría se utilizaría rifaximina. Uso de rifaximina en pediatría. Bien, de vuelta, les digo, corro en desventaja por el hecho de ser un gastroenterólogo de adultos. No sé puntualmente de sobrecrecimiento bacteriano, digamos, para el uso de rifaximina en pediátricos, pero la rifaximina es un antibiótico súper seguro porque es pobremente absorbible. Se absorbe menos del 1%, entonces la posibilidad de tener algún efecto adverso es muy baja. Desconozco sinceramente la indicación y cómo se trata, digamos, el sobrecrecimiento, porque también se pueden utilizar múltiples antibióticos. Yo pongo como ejemplo la rifaximina, porque eso es lo que está recomendado en las guías de adulto, porque está justamente demostrado que tiene máxima eficacia con menos efecto adverso, ¿se entiende? Pero tranquilamente uno puede utilizar otros antibióticos, como betalactámicos y otro tipo de antibióticos, en el caso de pediatría. Desconozco, sinceramente, el perfil de uso y la indicación en pediatría. Sí, por eso también el tópico y el punto de los probióticos es muy interesante para resolver ese problema de sobrecrecimiento en población pediátrica. ¿Sí? Sí, buenas tardes, doctor. Para agradecerle su conferencia tan completa y pedirle un favor. ¿Usted qué opina de las condiciones inmunológicas cuando un niño o una niña reúne los criterios para utilizar los prebióticos o los probióticos? ¿Es necesario saber su historial inmune o su capacidad inmune o su estado nutricional? ¿Qué condiciones hacen seguro utilizar estos probióticos o prebióticos? Muchísimas gracias por la pregunta, interesantísima, importantísima. Y obviamente siempre al momento de prescribir uno evalúa un todo, ¿no? Y si bien hay reportes, se sabe que el uso de probióticos es mundialmente aceptado, se utiliza muchísimo tiempo y todos los reportes de efectos adversos son muy bajos. Y de hecho en estudios, en ensayos clínicos demuestran que la tasa no es diferente al placebo, por eso son seguros. Obviamente que al tratarse de administración de microorganismos vivos, existe esa posibilidad de que frente a diferentes causas y que el paciente tenga alterado algún mecanismo de probable protección, haya que tener muchísimo cuidado.
No existen recomendaciones puntuales con respecto a eso. Sí hay reportes de casos que demuestran y hablan acerca de la presencia de bacteriemia en algunos pacientes que estaban muy comprometidos, severamente comprometidos, y sobre todo la desnutrición fue uno de los puntos, digamos, que más estuvo asociado a eso. Por eso, si bien son seguros y hay evidencia para su uso, uno obviamente tiene que ser muy crítico al momento de evaluar cada caso en particular. Ustedes saben que en la medicina no existe una recomendación puntual para todo el mundo y hay que ajustarla siempre al contexto clínico, ¿no? Apuntando a esto de la medicina de precisión, que es a lo que va el futuro, ¿sí? Muchísimas gracias por la pregunta, importantísimo aclararlo. ¿No hay más preguntas? Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por excelente charla. Dos preguntitas. Uno como adulto, sabiendo que la flora normal se afecta de tantas formas, nutricionalmente, de forma emocional, ¿se podría tomar de manera profiláctica probióticos? ¿Y durante cuánto tiempo? Y lo segundo es, ¿existen realmente contraindicaciones para tomar probióticos, sean niños o adultos? La primera es, no hay estudios que demuestren justamente eso, pero obviamente uno tiende a hacer una prevención primaria. Y se sabe que la dieta, obviamente, juega un rol fundamental. Dietas sanas, equilibradas, funcionan como un mecanismo protector frente a esa probable aparición de disbiosis y disparo de aparición de estos trastornos funcionales. Con respecto al uso de probióticos, no hay evidencia de seguimiento. Justamente habría que hacer un estudio para ver el consumo de probióticos y evaluar a largo plazo la aparición o no de algún outcome. Lo que sí se sabe es que tienen muchos beneficios demostrados por diferentes mecanismos y tranquilamente alguien los podría tomar con esa indicación. Ahora, no existe evidencia suficiente para poder prescribirlo para tal fin. Ahora, si un paciente o alguien decide tomarlo, lo primero es siempre evaluar si ese probiótico que está queriendo tomar es seguro y no tiene, digamos, tasa de efecto adverso, y uno puede tranquilamente decir, no hay problema, mínimamente asegurarnos de lo que el paciente quiere tomar no le va a hacer daño, ¿se entiende? Es básicamente eso es fundamental. Y con respecto a las contraindicaciones, creo que más o menos contesté con la pregunta previa, ¿no? Si bien no hay contraindicaciones formales, siempre hay que prestar atención a múltiples, digamos, características del interrogatorio que puedan hacer pensar acerca de la posibilidad de un sistema inmune deprimido. Eso siempre hay que tener en cuenta. ¿Sí? Gracias. ¿No hay más preguntas? Bueno, muchísimas gracias por su atención.